legislatura. Bueno, Pilar, una cosa es lo que quiera Sánchez, de que ya no se hable de su futuro y que él decida cuándo, pero otra cosa es que el partido, de alguna manera, con ese shock, pues alguna grieta sobre ese asunto haya quedado abierta. A ver, la propia reflexión de Sánchez abrió el debate de la sucesión y lo abrió él mismo de manera indirecta, porque en el planteamiento de igual me voy tenía que poner a alguien que le sustituyera, aunque hubiera sido de manera temporal. De hecho, se barajaron nombres y los comentamos aquí precisamente justo hace una semana. Quedan congresos en distintas comunidades autónomas, solo se han celebrado 3 que yo recuerde. El congreso que tenía previsto para dentro de 2 o 3 años el PSOE igual se puede adelantar al próximo otoño. Lo que ocurre es que aunque este debate, y el presidente lo reconocía ayer en la entrevista dominical en el País, yo dudo que ese debate se abra en el ciclo electoral en el que estamos metidos. Decía, la agenda democrática, estas reformas que tiene que ver con el CGPJ, con posible aplicación del reglamento europeo que tiene que ver con medios, todo llegará después del ciclo. Por lo tanto, el debate en el PSOE sobre qué nombres podrían suceder a Sánchez en el futuro no lo vamos a escuchar. Yo creo de aquí, me atrevo a decir casi ni a otoño, porque la oposición va a seguir haciendo una oposición muy dura. Eso evita que se abran fisuras y sobre la presidencia de Sánchez y sobre la Secretaría General del PSOE. O sea que yo creo que vamos a seguir en el mismo contexto, aunque tendrá efectos a medio plazo seguro también. A ver, el debate inmediato sobre la sucesión de Sánchez queda descartado. Es verdad que durante unos días, ante tal incertidumbre generada por una reflexión de 5 días, pues abrió algunas de las posibilidades. Pero todo eso demostró que en el PSOE no estaba trabajada la sucesión, porque nadie pensaba que iba a haber una sucesión inmediata de Pedro Sánchez. De tal manera que tal vez ahora en el Partido Socialista se estén planteando la posibilidad de que esto pueda pasar, porque lo que ha trasladado el presidente del Gobierno y líder del PSOE es una sensación de improvisación enorme. En el PSOE hay muchos sectores ideológicos, como en todos los partidos. Los más moderados están preocupados porque no saben muy bien por dónde va a salir Sánchez y entienden que hay una incoherencia entre el discurso del pasado lunes, apelando a la lucha contra la desinformación, a la lucha contra los bulos, y discursos como los que el propio presidente hace o como los que hace Óscar Puente. En esa disonancia, en ese ruido, el Partido Socialista observa atónito cuál es el camino que va a seguir el presidente del Gobierno. Por lo tanto, camino de la sucesión, yo creo que todavía ese tema se aparta ante un presidente que ha dicho que quiere continuar. Es más, ha dicho que quiere agotar la legislatura, que yo creo que es una presunción importante, teniendo en cuenta que todavía hay unas elecciones en Cataluña que pueden ser muy relevantes a efectos de Madrid, como ha comentado Lluís Orriols, y hay unas elecciones europeas. ¿Acepta una querella? Ha habido Fátima, bulos, no. quiero decir, hay bulos. Y un juez va a aceptar una querella, no, porque habría sido un escándalo. Habría sido un escándalo eso, pero no ha ocurrido. Porque se retiró de la prensa y se desmintió por en el momento que se pero es que hay gente que tiene artículo todavía publicado en su web, ¿sabes? Esa es la diferencia, que algunos lo retiran y otros no. En la polarización y en un contexto en el que hay mucha tensión política, hacemos flaco favor si mezclamos todos los temas. Aquí el Ejecutivo y el Legislativo tienen contrapesos y el Judicial necesita más contrapesos. La prensa ha servido para destapar muchos casos de corrupción y aquí todos en la mesa hemos destapado alguno que otro. Y también ha servido para investigar a Manos Limpias, que es una asociación de ultraderecha cuyo mayor, yo no denuncio solo que se dedique a a recoger titulares de prensa y a enviarlos a los juzgados, que a hacer ruedas de prensa anunciando que se querella, pero luego nunca dice todas las decenas que le archivan. Lo que me parece más preocupante, y lo hemos denunciado en muchas ocasiones en los últimos 10 años, antes de que condenaran a 8 años por extorsión al señor que encabeza esta asociación, es que se dedican a maniobrar dentro de los tribunales con contactos dentro de la judicatura para ver cómo cuelan querellas y aceptan querellas, y tenemos muchos casos en los últimos años. Por tanto, en este contexto, claro que hay que pedir garantías judiciales. Si hay una querella, una denuncia en este caso, que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, ¿cómo no vamos a pedir garantías? ¿Cómo no vamos a pedir a un juez que cumpla con la jurisprudencia del Poder Judicial, que dice textualmente, precisamente para dar garantías a un país y a la calidad democrática, que no se pueden aceptar denuncias sin más con titulares de prensa, sean falsos o sean veraces? Sean falsos o sean veraces, que no se puede y que hacen falta indicios racionales de delito, porque si no estaríamos, tanto que dice el Partido Popular, Venezuela, Argentina,
Es que estamos en un contexto en el que nos puede pasar efectivamente que la falta de garantía nos coloquen en un sitio Pero la falta donde de no está este garantías país. Y la falta de destinadas a garantía todos. es que haya una denuncia Mira, que se Pero es que, acepta, Pilar, te lo digo, Pilar, con titulares de ¿sabes cuántas prensa. denuncias Con se han- titulares de ¿Sabes prensa. cuántas denuncias se han archivado vulnerando el políticos Poder del PP? Judicial. ¿Quieres que te diga cuántas denuncias se han archivado Pero políticos Fátima, del es PP? que a mí me da exactamente Quiero decir, igual. por eso, pues más voy de a completar, 120. voy a completar tu respuesta. Si hay denuncias contra políticos del Partido Popular que se aceptan con titulares de prensa y sin garantías, me parece el mismo escándalo. Pero ¿quién está discriminando sobre a Pero quién sin afecte? garantías lo tendrá En que determinar. absoluto. A ver, En absoluto. la veracidad de los titulares de prensa lo tendrá que determinar una investigación. Que no se pueden Pero no, aceptar es que no denuncias con puede, titulares Si de es que prensa, lo dice el te Poder acabo- Judicial. te acabo Si de- quieres te lo leo, acabo pero de yo creo que es enumerar- un- te a esta acabo hora de igual- enumerar todos los Pero- casos a de esta hora igual corrupción no que sé ha si destapado la a la prensa gente en le este apetece país. escuchar Solamente la una sentencia parte de del los Poder casos de Judicial. corrupción que ha destapado la prensa en este país. Que Te no, acabo de que no enumerar hablo, casos que no hablo de la nunca hubieran prensa, sido investigados. hablo de las garantías judiciales Por para ir supuesto, contra garantías alguien. judiciales debería haber para todo el mundo, igual que el resarcimiento para aquellos casos que son archivados. Porque cuando hablan de nosotros desde fuera, claro que señalan al presidente, pero también están señalando que en España se ha aceptado de una asociación de ultraderecha unos titulares de prensa sin indicios materiales. Eso tampoco Madre habla Pero, bien de mía, nosotros. y los de las Black Eso y los de tampoco habla bien de los que nosotros. sentaron a Los de la Black a fue una hija del rey. investigación de la Policía Judicial, Y por había favor, pruebas, y había durante evidencias. meses, ¿Y quién lo- con, y quién- con informes que eran cientos de páginas, que ¿Y nos las los Black, leímos todos los Pilar? periodistas. Quiero Aquí no hay decir, nada más que titulares de fortuna- prensa. Las Antonio, Black mira, no se mira, abrieron así por fortuna un el titular. por fortuna el sistema judicial español es tan garantista que si no hay nada, no va a pasar Se nada. archiva. No hay nada, se archiva y listo. Pero que tiene consecuencias por el camino. No tiene garantista ninguna también es cómo se consecuencia. ¿Cómo que no? ¿Y la carta del presidente qué es? Y un montón de titulares pues él diciendo sabrá, él la sabrá mujer del por qué. presidente Bueno, imputada, nos querellada, deja- eso oye, genera opinión, Si nos dejas a los evidentemente. demás hablar un poco, pues entonces, vale. Pero tiene Entonces, consecuencias. no, pero es que, en fin, cada uno echamos nuestro discurso un poquito, pero hay que dejar que a los demás también lo puedan hacer. Entonces, lo que te quiero decir es que el sistema judicial español es muy garantista, por fortuna. ¿Y qué pasa? Pues que todos los ciudadanos, seamos de un lado, de otro, de en medio, estemos aquí o enfrente, tenemos que atenernos a la justicia. Y ya está, no pasa nada. Si te abren un procedimiento judicial y no hay nada, es que no hay nada, no va a ningún Pero por el sitio. camino, ¿qué Eso no pasa? funciona así. Por el camino no No pasa funciona nada. No pasa porque nada, no hay al final- titulares, al final, hay una opinión al que se- final- Mira, al defendiendo final- a la prensa, al final, Vera, es que te no pongo es un la ejemplo. primera vez que esto le ¿Tú te pasa a un acuerdas? político. ¿Tú Por te desgracia acuerdas no es la cuando- primera vez. Hay muchos políticos que le ha pasado. Y al final, ¿qué pasa? Pues sales No, más no, robusto. no, eso no es así, ¿Por mira. qué? Sales más robusto porque has salido fortalecido, porque ha sido una denuncia falsa y porque no había nada. Por Mira, tanto, Mónica Oltra, que por fortalecida tanto, ha salido fuera del gobierno de la Generalitat. Bueno, ha salido... Bueno, sí, ya va está. súper fortalecida. Bueno, pero- o sea, han destrozado tu nombre, te han dejado por los suelos, has sacado fuera del gobierno, se ha perdido el gobierno de tu comunidad autónoma y súper fortalecida has salido. Oye, eso no salí fortalecido. bueno. Eso es que te han montado un caso para destruirte políticamente, después Sí, te dicen, pero ah, es no, que si al final tenías razón, solo- enhorabuena, solo cuando ya no eres nada. Eso es el lawfare. Así funciona. Citas el caso de Paco Camps, que tenía 9 juicios y resulta que le Todos- queda uno y todos han sido archivados. No, pero- Y han salido Por cuántas Rita portadas Barberá, se le por hicieron ejemplo. a Paco Camps y a Ya, Rita ya, Barberá, ya. que la pobre murió. Entonces, por desgracia, la pena de telediario en este país es muy importante. Perdón lo del telediario. La decisión que ha tomado Pedro Sánchez. Yo creo que muy pocos. Yo creo que realmente el núcleo duro del gobierno y posiblemente solamente por ser del gobierno y del partido la vicepresidenta y el secretario de organización. Eso ampliando el espectro. Es que 2 horas y media es mucho para que empiece a saberlo la gente, ¿no? Mucho, sí, es mucho. Por eso a mí Digo me- que a lo mejor que ahora lo restringe la familia y si Sí, pero tiene eso que comunicar también- algo al jefe del Estado se lo comunicará. También es verdad que esto, en cuanto que lo saben más de dos, Sí, sí. Es difícil guardar. ya está abierto Ya a, está. a todo, Sabremos ¿no? con seguridad quién lo sabía después de que O no. después. O bueno, o normalmente- muchos dirán, yo lo sabía. También es verdad. También es verdad. Yo lo también es sabía y a verdad. lo mejor no tenía ni La idea, vicepresidenta insiste en que no se ha puesto en Hasta ahora contacto no. con ella, lo cual es Hasta bastante hoy no. anómalo teniendo en cuenta que podría ser la sucesora natural en el caso de que él decidiera irse, ¿no? Es muy Tomás, anómalo el ese- hecho de ahora que coyuntural. viene a demostrar que es una decisión círculo- meramente personal, es decir, Absolutamente. que no tiene nada de Ya, pero que
es que es una decisión que seguramente personal saldrán 20 veces más si es estrategia política tiene o muchas no. consecuencias. Entonces, claro, es que no estamos hablando de la decisión personal que pueda tomar Pilar, a la que felicito por ser su día hoy, en su vida normal. Porque es mi día. Por Santa Tertuliana. Gracias. Todos bendecidos. compartido. San Pedro Mártir. Bueno, dicho no tertuliana, es la decisión que tomemos cualquiera de nosotros, es la decisión de un presidente de gobierno que tiene consecuencias inmediatas, pero desde el punto de vista social y de la conciliación social, porque no sabemos cuál puede ser la reacción en la calle, dependiendo de qué circunstancias sea, hasta desde el punto de vista económico y reputacional. Bueno, económico, es que, Fátima, es económico una- la bolsa ni claro. se ha inmutado, ¿eh? No en Sí. el caso de la bolsa, pero... Bueno, pero la bolsa siempre tiembla. La bolsa pero estornuda no antes que sabemos, nadie. no sabemos qué está pensando un inversor que ahora mismo está planteándose si entra o no entra. Quiero decir, ahora entramos en un periodo de impasse, en El un motivo- periodo de parálisis de alguna manera a saber qué es lo que ocurre. Pilar, Yo creo que el Sí. impasse acaba hoy, ¿no? En Bueno, realidad. depende de cuál sea la decisión Como del el presidente. Incluso si motivo es presenta una eminentemente moción de... personal. Podemos entrar en un gobierno Pero- de funciones que no toma... Digo que el Una motivo... cuestión que es que me están preguntando justo ahora, claro, todo el mundo está, Estrella, te puedes imaginar, pendientes de la televisión, de Radio Televisión Española, claro, y al haber aludido a Zarzuela, lo que me están preguntando es si es una información o si es una deducción. Bueno, 50-50, sí. O sea, digamos que no me lo han negado, ¿eh? No me lo han negado. Decía que es un motivo personal, pero es una decisión política, porque la decisión es permanecer en la presidencia del gobierno o dimitir como presidente del gobierno. Entonces, claro, las consecuencias en el 50-50, o te quedas o te vas, porque al final lo siguiente son derivadas. O sea, la moción de confianza es una derivada de quedarse en el gobierno, pero la salida tiene tal terremoto de consecuencias para España, para Europa, para el Partido Socialista, Claro, porque es- que, Pero fíjate, Por eso estamos diciendo que tendrá que hacer... esa ha sido inaudita. Que yo por que abrir el si abanico. esa opción, habrá muchas llamadas que hacer y a lo mejor en ese caso... Son las 2 horas que le quedan, claro. El menos tiempo que tienen es para contárnoslo a la prensa ¿Qué en digo? esas horas. Que por abrir todas las opciones, tú apuntabas, se queda. Dice, sigo al frente del gobierno. Una cuestión de confianza. El debate. Hay mucha gente a quien le sabe a poco. Es decir, si tú has situado el país Claro. a ese nivel, ¿no? Que es verdad que se ha vivido un fin de semana con mucha intensidad, y dices, no, bueno, tal, y al final depende de unos socios que en gran parte, excepto Junts, ya le han dicho que le iban a apoyar, Alan. No sé si eso No, sería incluso, poco, hombre, si sería mucho. Incluso si Junts se abstuviese, saldría, porque es mayoría sí, simple, con lo cual no tiene problema. Sí. Lo que sí estoy de acuerdo contigo, Marc, en que efectivamente puede parecer poco, después de todo esto que se organiza. Porque tampoco pone una solución sim- a los problemas que él dice detectar en la sociedad española. Claro, entonces Ah, todo yo va a seguir entiendo que eso no sería una solución única o aislada. Entiendo que es bastante lógico que sea con una cuestión de confianza, pero con otro tipo de medidas, que ya veríamos, añadidas, porque si no, efectivamente, una decisión de tanta trascendencia se queda un poco. A mí, de todo lo que hemos visto aquí, aparte de lo que ha comentado Estrella con relación a Zarzuela, que evidentemente, claro que es importante, me resulta muy llamativo lo que ha dicho Ortúzar, porque Ortúzar Siempre sabe mucho. Sí, siempre tiene sabe buena mucho, información. Y es más, si Ortúzar le llama al presidente del gobierno, es muy difícil que el presidente del gobierno no le coja el teléfono o no le devuelva la llamada o alguna cosa así, porque es lógico, es un aliado preferente. Entonces, le he visto en las palabras de Ortúzar más una sensación de que estaría más por la retirada que por permanecer. Pero, en fin, son, como estamos diciendo aquí todo el rato, También matizaba especulaciones Ortúzar realmente, lo ¿no? mismo que un montón de ministros del Sí, gobierno, sí, que no sí. decía que no había hablado con él, que no le había puesto ese mensaje porque entendía que no era momento político y que la sensación es que se encaminaba a esa decisión de dimisión. Y también decía que no querían elecciones, del PNV, incluso habiendo ya ganado en el País Vasco, teniendo un buen entendimiento con el Partido Socialista de un gobierno de coalición, decían que no apuestan por una repetición electoral y apuestan por la continuidad de la coalición de gobierno, que no es poca cosa en el momento en el que estamos, ¿no? Es verdad, Esquerra Republicana también ha manifestado directamente, sí que ha dicho el Pedro quédate, ha ido un poquito más allá. Y sumar, por supuesto. O sea, yo creo que Y de los Junts- socios de gobierno
gobierno y de los socios parlamentarios, excepto Junts, yo creo que Pero Junts ha mantenido silencio, que en su caso es interpretar que no están en contra, porque cuando están en contra de algo son mucho más beligerantes. Junts sí que dijo, habrá que negociarlo. O sea, que no va a ser un cierre cerrado. Pues fue el primero que planteó lo de la cuestión de confianza. Dijo, si usted de verdad va por... Bueno, dijo aquella barbaridad, he llorado, se viene de casa. Una persona que mientras Uriel Junqueras estaba en prisión comiendo cárcel y barrotes en España, él estaba constantemente llorando, pero desde Waterloo le dijo al presidente, llorado, se viene de casa, y después le planteó luego la cuestión de confianza. Es verdad que era el escollo más complicado, aunque pasase adelante, sí que seguramente saliese adelante, porque no necesita la mayoría absoluta para una cuestión de confianza, que es un escenario que todavía está en la mesa. Es que estamos en lo que viene después de lo que viene luego, pero primero está esto, a ver qué pasa. Es verdad que podría pasar esa cuestión de confianza, pero realmente no la pasaría simbólicamente si Junts no le da el apoyo, porque no hay legislatura si Junts no le da el apoyo. Y está muy interesado Junts, más allá de... También tienen sus cábalas porque ahora tienen las elecciones y tienen que estar distanciándose constantemente, pero tengamos en cuenta, la amnistía todavía no está aprobada. Exacto. Y se están jugando lo fundamental ellos también, así que casi sería el mejor momento como para cerrar filas ahora. No sería una mala, es que sería un movimiento puramente estético, porque Sánchez sabe que ese paso lo atravesaría con mucha facilidad. Quiero decir, probablemente sea para simplemente sacar músculo, incluso retratar a Junts, es verdad, pero a Junts ahora mismo lo que le interesa por encima de todo es que esta legislatura con este gobierno, con este Sánchez, continúe. Está pendiente una amnistía y están pendientes, bueno, pues una serie de decisiones que le afecta directamente. Otra cosa será una vez que pase la amnistía, pero ahora en este momento una moción de confianza se supera ampliamente como los niños en el cole. Que mucha gente dice que va a pasar con la ley de amnistía en función del escenario en el que estemos. La única manera de que decaería es convocando nuevas elecciones. Claro, porque y habría margen, pese a que se convocaran nuevas elecciones, de que se pudiera aprobar en el Congreso a última hora Bueno, depende de cómo el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, intenta que se retrase lo más posible, pues depende de cuando se disolvieran las Cortes, que no podría ser antes del 29 de mayo, pero es que el 29 de mayo está a la vuelta de la esquina. Y nos tocaría votar en julio, a final de julio. Sí, a final de julio. Claro, pero a final de julio... 28 de julio. Aguantar la legislatura diciendo voy a convocar elecciones, pero voy a estar en funciones hasta julio... No, yo creo que es un escenario poco creíble. Puede pasar cualquier cosa, pero me parece que ese no es el más ajustado. En fin, habrá que ver porque estamos evaluando muchas cosas y en la cabeza del presidente solo entra él. Fíjate, yo sí me atrevo a decir que sí altera los tiempos de la aprobación de la amnistía, porque iba de corrido, iba a salir del Senado prácticamente después del puente, no, la siguiente como tarde, los dos plenos que había habilitado el Partido Popular con su mayoría en el Senado, y lo más previsible es que llegara al Congreso y se votara inmediatamente. Dudo mucho que aunque si Sánchez se queda, pues seguirá sus tiempos, pero que el ritmo de la aprobación de la amnistía dudo que vaya a ser tan rápido como teníamos hasta antes de la carta. Ya saben ustedes que hoy tenemos un programa especial de la hora de la 1, acompañados como uno de nuestros compañeros de los servicios de informativos, para contar y vivir esta mañana, que va a ser desde luego determinante. Vamos a compartirla también. Semana en Ferraz dijese lo contrario, tiene que quedarse al frente del gobierno para el que fue elegido o tiene que abandonar la presidencia porque, como dijo la carta, y eso sí lo dejó meridianamente claro, está harto de ser acosado, pero no desde los últimos 9 meses, sino desde el 2018. Y ese es el debate que tenemos que tener en este país. Y yo creo que para eso han servido estos 5 días. Y en el caso que dimita, sería un precedente gravísimo. Hombre, deberíamos pensar si esto es normal que ocurra en un país. Nos han mandado los españoles al rincón de pensar. Lo que ha hecho Sánchez ha sido para que recapacitemos los españoles. Venga, por favor. Hombre, los españoles no, los medios sobre todo, y una judicatura que está, pues bueno, ya sabe haciendo lo que está haciendo. A mí lo que me gustaría plantear es si se vaya Pedro Sánchez o si se queda, se va a producir un punto de inflexión en la vida política española y en los medios de comunicación. Pero vamos, absoluto. El punto de inflexión ocurrió a las 7:05 de la tarde del miércoles, cuando Sánchez hizo pública la Carta a la Ciudadanía, que directa, sin institucionalidad y sin membrete, y explicando los motivos por los que un presidente del Gobierno piensa en dejar el cargo, que podemos compartir o no, y podemos verlo desde diferentes análisis, y a unos nos parecerá que el ambiente es absolutamente tóxico y polarizado en la política española, y a
a otros les parecerá que no, que es que solo es culpa de la bancada de enfrente, pero que el punto de inflexión es absoluto. Y si algo ha conseguido Sánchez, sea cual sea la decisión que conoceremos en una hora, respecto a por lo menos su partido y su militancia, es que sí que comparten los motivos de la carta. Lo vimos en todos los dirigentes que hablaron en Ferraz el fin de semana, el sábado, desde Neco Andueza hasta Teresa Rivera, hasta incluso Emiliano García Paje, cuando hablaba Paje de no se pueden consentir denuncias falsas contra un presidente del gobierno, y hablo de García Paje. La militancia, es verdad que no es una movilización ciudadana, es la que es, pero uno no mete a la fuerza militantes en autobuses, y los militantes sí que hablaban de que las reglas del juego no eran igual pero para yo todos. recogiendo un poco la Entonces, pregunta de Silvia, sí, nos han invitado a una reflexión, genial, siempre está genial reflexionar. Sobre lo que dice Ortúzar, ¿Cómo salimos de que de esto estos se 5 días? convierte en un lodazal. A ver, lo dicen en este caso todos los socios del gobierno, todos los partidos, desde el PNV hasta el PSOE, Esquerra Republicana, comparten que esto no puede ser un lodazal, que la política así deslegitima a las propias instituciones y desgasta la calidad democrática. Decimos que, oye, esto ha ocurrido siempre. A Felipe González le intentaron meter en la cárcel, se rieron de las hijas de Zapatero, como si eso sirviera de excusa para que hayamos llegado al punto que hemos llegado. Lo malo es que me hubiera gustado del Partido Popular en estos 5 días de reflexión, que puede ser muy criticable el instrumento que ha utilizado el partido de gobierno, el presidente del gobierno, me hubiera gustado que compartiera algo de autocrítica de que efectivamente estamos llevando el nivel de ataques en política a un punto que no ayuda a nadie, al Partido Popular tampoco. ¿Qué va a hacer el PP? ¿Quedarse atado a manos limpias en una oposición demoledora en la que si le quitas a Pedro Sánchez, dígame usted cuál es su línea de oposición, y se queda vacío un partido también, el principal partido de la oposición? Yo creo que la reflexión, y sobre todo porque eso no es una reflexión en España, es que en Europa se está entendiendo muy bien que la polarización política afecta a todos los países, por tanto a todas las democracias y a todos los sistemas políticos, y que España ya está en esa lista de países que tienen un nivel de polarización muy fuerte. Y termino, Vera, yo cuando hablaba con medios extranjeros el viernes, es verdad que explicando lo que estaba pasando decía, a ver, esto normal no es, tener que explicar a los medios extranjeros que estamos aquí pendientes de una decisión de Sánchez, pero también compartían desde medios alemanes a británicos y norteamericanos que España, visto desde fuera, tiene un problema de polarización muy fuerte y que también tiene un problema con una ultraderecha y una derecha haciendo una línea de oposición durísima. Estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo en que la autocrítica es fundamental y autocrítica la tiene que hacer todo el mundo, pero la tiene que hacer todo el mundo, por supuesto, el principal partido de la oposición y el partido del gobierno. Ahora, el problema es que ni unos ni otros la quieran hacer y entonces vayamos a todavía más, ¿no? Ya estamos en una situación prácticamente sin precedente y entonces vamos a dar un paso todavía más para que no sé a dónde vamos a llegar. Por fortuna estamos dentro de la Unión Europea y nos da ciertas garantías de que no vamos a llegar a situaciones límite como pueda ocurrir pues, en otros países que no están dentro de una estructura como es la de la Unión Europea. Ahora, digo una cosa, a mí me parece que la situación de polarización que vive el país ahora es la mayor que hemos tenido y la hemos tenido en gran medida también por las alianzas que se han buscado. Es decir, si tú al final y haces un esfuerzo por llegar a un pacto de legislatura con el principal partido de la oposición, por ejemplo, que es algo que se podía haber hecho, pues a lo mejor resulta que la situación no es exactamente la misma que si quieres hacer pactos con los extremos. Y digo esto con relación al Partido Socialista, pero también con relación al Partido Popular. Si tú al final te vas con los extremos, la polarización la tienes asegurada y siempre te van a perseguir desde los extremos, porque eso es lógico, siempre te van a criticar porque eres demasiado... A Rajoy, ¿por qué le criticaban? Porque era demasiado moderado y le criticaban probablemente más desde el extremo de la derecha que desde el extremo de la izquierda. Entonces, bueno, es difícil también hacer políticas más tranquilizadoras, pero creo que con Sánchez ese esfuerzo normal, no se ha hecho y hemos llegado a una situación que no tenía precedentes. A mí me parece criticable o que tiene un buen debate los 5 días en los que hemos estado en vilo, pero ¿te parece normal que el Partido Popular diga el fin de semana que antes de Pedro Sánchez había democracia y que se recuperará la democracia? Se lo estás diciendo a unos militantes en la sede de un partido que tenían ilegalizado el Partido Socialista durante la dictadura, y Feijóo dijo desde Tarragona,
nada peor que Pedro Sánchez desde Franco. Entonces, ¿cómo no se va a revolver el Partido Socialista, Bueno, pues que porque luchó durante la dictadura, y le estás diciendo que su secretario general elegido por mayoría es peor que Franco? Quiero decir, eso no son formas de hacer Porque oposición. estamos ya en una porque hay situación- motivos de sobra para criticar estamos ya en una la situación- carta, los 5 días, el alma en vilo, los medios internacionales acusaciones han sido mirándonos como si no hubiera bidireccionales, motivos. en cualquier caso, Pilar. Hombre, yo no he escuchado nada parecido a llamar que tiene tics franquistas que ha dicho no has escuchado, el no has presidente escuchado del lo que se Partido dice de Popular. Feijóo en Dímelo, a la ver. Cámara, por no hablar ya de Dímelo. Isabel Ayuso, quiero Dímelo. decir. ¿Qué dicen de Feijóo? A Feijóo ¿Le han llamado? se le ha tratado por todas Lo formas. único que le han dicho es que tiene una foto con un narcotraficante, lo cual es cierto. Ya está. De hecho, una de las frases Hombre, más con él han entrado toda la extrema pronunciadas- derecha a los gobiernos más autonómicos, ¿o no, pronunciadas Fátima? Es vincularle a la extrema derecha. No. ¿Han entrado con él a todos los gobiernos pero es- autonómicos la extrema derecha, sí o Pero no? ¿es Sí, ¿no? Sánchez un heredero del terrorismo? Pues Pero no, qué tontería es esa. ¿Y por qué va a pues ser claro Sánchez que no, un pero heredero? ni Pero, Feijóo a es ver, de la Fátima. extrema derecha. Alan, por favor. No, pues yo no he dicho eso, he dicho que con él se ha permitido la entrada de la extrema derecha en pero todos los se le gobiernos ha autonómicos. se ha Pero vinculado si es que esto Feijóo no con es la extrema nuevo. derecha. Si es que esto no es nuevo. Te lo Esto no es nuevo. pregunto, Esto no ha contéstame pasado en el eso solo. 2023, ni ha pasado en el ¿Se ha 2024. vinculado Feijóo con la Esto extrema pasó derecha, sí o no? desde el 2018, en el momento en el que accedió al gobierno un partido que no era el Partido Popular, y entonces empezó a llamar felón, ilegítimo, amigo de terroristas, y se empezó a decir todo este tipo de cosas llamando ilegítimo a un gobierno que había sido elegido en las urnas y que se ha mantenido. Pero si al día siguiente del 23J se estaban pidiendo elecciones de nuevo porque no había salido el resultado que queríamos, si es que esta es la base de todo lo que está pasando, esa es la base. Estamos en las 10 de la mañana, acabamos de llegar a esa hora, 9 de la mañana en Canarias, y hay novedades importantes porque saben que hemos... Ya Moncloa Estrella también confirma lo de Zarzuela. Sí, es que, bueno, yo es que estas cosas las cuentas un y poco de dices, miedo, ¿no? Ir claro, avanzando. dices, yo no estaba, a mí me han dicho que allí estaba, pero yo no lo he visto, entonces sí, era previsible. Se ha Estrella nos lo ha ajustado un anunciado poco. aquí hace un rato ya y le decíamos, sí. pero bueno, ¿qué dice? Pues moviéndose Sí, a hasta mí donde podías siempre tirar ella. Ha Yo tirado como de Santo prudencia, pero lo Tomás, has si no meto adelantado. el dedo en la llaga, y como yo no estaba, pero sí, iba de camino y por eso se ha cambiado el horario de comparecencia del presidente. Sí. Estrella, eso significa, imaginemos, pongámonos en que hay una decisión que se comunica al rey y que la decisión en este 50-50 que estamos, que igual sale y dice me quedo y le he comunicado al rey que estos 5 días serán de reflexión y permanezco, pero si fuera de salida, esta misma mañana nos podríamos encontrar con una cascada de llamadas, ¿no?, que vienen a continuación, a Francina Armengol por parte del rey. Claro, si el presidente del gobierno dice que dimite, inmediatamente se pone en marcha la maquinaria. La primera que tendría que empezar a hacerlo sería la presidenta del Congreso para proponer al rey los contactos con los grupos parlamentarios y los candidatos de esos grupos parlamentarios. El rey, además, este rey, Felipe VI, siempre ha sido muy rápido en la convocatoria para elegir candidatos, ¿no? O sea que yo creo que no se tardaría Entiendo, mucho. hay que publicar en el BOE la dimisión, ¿o cómo funciona eso? Sí, para claro. que entre en funciones el claro. gobierno. Y no sé si la vicepresidenta sería vicepresidenta en funciones, o pero adquiere presidenta, el cargo de presidenta. Sería presidenta en funciones, o sea, incluso corre como, un escalafón, ¿no? aunque no se publique en el BOE, obviamente, pero la vicepresidenta primera siempre es presidenta en funciones, aunque sea por un viaje del presidente del gobierno. Acaba de incorporarse a nuestra mesa Federico Quevedo, muy buenos días. Hola Silvia, hola Mar, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ves el anuncio de Pedro Sánchez sabiendo que se ha adelantado una hora? Y sobre todo que viene de Zarzuela. A ver, me cuesta creer que va a Zarzuela a decirle me quedo. Es decir, es un escenario poco probable, aunque puede ser factible. Tengo más bien la sensación de que ha ido a Zarzuela a decir me voy. Porque lo otro no sé para qué habría servido todos estos 5 días. No, creo que es el escenario menos probable de los dos. Si tengo que apostar por un porcentaje, yo pondría un 70-80% que es una dimisión y un 20 un 30% que anuncia que se queda. Pero creo que lo que le anuncia al rey es que se va. Estrella. Yo estoy de acuerdo en que la primera impresión en la lógica de cualquiera es que voy a decirle que se va. Pero no nos podemos olvidar de la trayectoria de Pedro Sánchez. Claro. O sea, Pedro Sánchez por eso no la firma al 100. Claro, Pedro Sánchez se fue de la Secretaría General diciendo no es no, pensábamos que se había hundido, que se hundió.
O sea, hubo 3 meses en los que Pedro Sánchez, nadie sabía nada de él, pensábamos que estaba muerto y de pronto llegó a 2 hermanas y parranda. dijo, vamos, claro, y llegó a 2 hermanas y de pronto dijo, no, que me presento contra todo el aparato presente del momento y pasado, o sea, con Felipe, con todos en contra de él, y ahí estuvo el hombre. Pero claro, es que esta carrera que comentamos es la que hace que las dos visiones sean muy posibles, porque cualquiera diría, oye, un señor que han llegado al gobierno ha revalidado el gobierno hace 4 días, que lo ha pasado fatal porque aprobaron amnistía, hombre, pues ha hecho el esfuerzo de digestión que ha tenido que hacer y que ahora podría afrontar una etapa más o menos tranquila en función de lo que pasa en Cataluña y que ahora se vaya, pero eso también cuadra. Claro que cuadra, en todos los escenarios que estamos comentando, el de 2 hermanas, el de 2016, sí digo que todas las decisiones que ha tomado Sánchez Mollares fundamentales en su vida política las ha tomado en el plano estrictamente personal. No han sido luego cuando se ha escrito su propio manual de resistencia, cuando han contado su entorno, cómo se tomaron esas decisiones, le apoyaron, sí, pero la decisión nunca fue deliberada, siempre fue con su familia. La de volver en 2016 la tomó con su mujer. Déjame un momento, Fátima, que me tengo que ir a las elecciones también. Porque como con el presidente del gobierno van a estar 2 personas que se han elucubrado en las últimas horas sobre que pueden ser también candidatos naturales, como son María Jesús Montero y Bolaños, ¿no? Con lo cual, bueno, lo bueno que tiene todo esto es que vamos a conocer la decisión en media hora y gracias a Dios se acabarán las especulaciones y podremos hablar de realidades que yo creo pase lo que pase, seguiremos especulando. Pero sobre una base de realidad pero ya tenemos un punto de partida. Nos merecemos de verdad que esto acabe cuanto antes. ¿Sabes lo que pasa? Que en estos momentos puede pasar cualquiera de las 2 cosas. Es decir, lo único que sabemos es que Sánchez comparece a las 11 de la mañana, 10 en Canarias, una comparecencia que van a poder seguir aquí a través de Radio Televisión Española en directo. Esto por un lado. Por otro lado, que después habría convocado una comparecencia Yolanda Díaz. Pero eso a esta hora, de momento, no quiere decir nada. Hombre, pero yo creo que el presidente del gobierno, no sé si antes de ir a hablar con el rey o no, se lo ha tenido que contar a su vicepresidenta segunda. No se nos olvide, vicepresidenta segunda y socia de coalición, tanto de otro partido político. Pero hombre, quiero decir, no te digo que se lo haya dicho a las 8 de la mañana, que igual se lo ha dicho a la vuelta del rey, pero que ya a estas horas Yolanda Díaz... hombre, quiero decir, Estella, Yolanda Díaz puede convocar una rueda de prensa 20 minutos después de que Sánchez haga la suya. Sí, lo ha hecho ya Abascal también, claro, ha convocado. Por eso, que a partir de ahora... Bueno, es de esperar que pase lo que pase, los líderes nacionales reaccionen. Yo, Abascal, estoy seguro de que no lo sabe. Pero no me cabe ninguna duda. Yo creo que a esta hora Yolanda Díaz lo sabe. Yo creo que no, y te digo por qué. Pero ellos además no se llevan mal, ¿eh? No, pero ¿sabes por qué creo que no? Por evitar cualquier tipo de filtración. Claro. Bueno, Yolanda Díaz también es muy clandestina. Venga, otra apuesta. Seguro que en Génova tampoco lo saben. Elena ha empezado ya el comité de dirección, que entiendo que más que estar hablando un poco del día a día, están con la tele puesta pendientes de la comparecencia. Eso es, lleva ya media hora ese comité de dirección presidido por Alberto Núñez Feijóo y con estos 2 datos... Desde el punto de vista legislativo, o se produce una moción de censura, una moción de confianza que, insisto, yo creo que sería puramente estético y que la ganaría igual que se ganaron las 2 anteriores de otros presidentes del gobierno, o no hay esa posibilidad. Luego hay una segunda parte para mí, y es que una cuestión de confianza y un continuar tomando, como dice Fátima, decisiones importantes, nos conduce a mantener un escenario de crispación y de polarización en la vida política. A mí personalmente me parece extraordinariamente peligroso. Sin embargo, la dimisión podría abrir una puerta a un nuevo escenario, y por eso decía yo antes lo de Feijóo también, a que muchas cosas empiecen a cambiar en la vida política española a partir de ese momento. Pero ¿vale? Federico no tiene que estar sujeto a una dimisión. Eso tiene que estar sujeto a que todo el mundo encaje su papel dentro de la vida política. Bueno, pero es que para eso hemos abierto esta reflexión.
A ver, no digo la ciudadanía o la opinión pública, porque cada uno pensará lo que pensará, pero si la dimisión es drástica, primero estaremos hablando de todas las consecuencias que tiene, que van a ser brutales. Pero a lo que ibas, de si el contexto será menos polarizado, el mensaje que se lanza es terrible y lo va a recoger también el Partido Socialista. Es, si usted hace una oposición demoledora y va a tumbar al adversario, lo consigue. Si usted detecta... Digo porque esto es lo que entiende el electorado del PSOE. Si usted detecta una debilidad personal, que es la que ha manifestado el presidente, en que la oposición, pues en tu debilidad personal, acaba haciendo que provoque tu dimisión a 4 meses de ser investido, 5 meses de ser investido, ¿por qué la oposición iba a cambiar de formas? ¿Por qué si lo hemos visto este fin de semana, que han ido mucho más duros? Se han anunciado más querellas contra Begoña Gómez, más querellas de las de Manos Limpias. Se ha anunciado que iba a ser mucho más dura la oposición contra Sánchez. Si Sánchez toma esa decisión drástica de dimitir, quien venga a continuación ya puede tener la piel dura, porque la oposición esta de a sangre y fuego va a continuar, es el sello, desgraciadamente, pero la pregunta es, de la si legislatura. Se queda... Y si se También. queda, redoblan la apuesta. Ahí está, por eso digo que el escenario es muy descorazonador para los que pensaban que en 5 días esto puede coger un poco de sentido común, porque por desgracia no parece que lo vaya a coger. Es el círculo de la debilidad. Si Sánchez se queda y permanece en la presidencia del gobierno, la oposición ha visto a un presidente débil que ha tenido que pensar si se continuaba. Con lo cual, esa debilidad... Que tiene dudas acerca de su continuidad, que en cualquier momento se puede desmoronar. Es la grieta de la oposición. Cualquiera, no la oposición, cualquiera, Pilar, cualquier ciudadano de la calle. Si te quedas ese señor está mal y va a aguantar la decisión que tome Sánchez, en el caso de continuar, no le hace más fuerte, le hace mucho más débil, ahí estoy de acuerdo. Pero por eso, que la única manera de mantenerse, después de haber mostrado debilidad y de que la oposición haya olido sangre y haya sabido que ahí es donde duele, que ahí es donde puede flaquear Sánchez, la única manera de mantenerse al frente de esto es mostrarse muchísimo más duro. Y Sánchez tiene la capacidad de mostrarse mucho más duro, de ser muy contundente y de plantear una cosa... Es un daño irreparable a nuestra democracia. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido. Un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Bueno, pues a la espera de las primeras reacciones, estáis viendo ahí el atril en el que va a comparecer en nada Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, líder de Sumar. Fátima, una primera reacción. Bueno, parece que han sido 5 días, parecen 5 años verdaderamente, sí, de catarsis en los que el presidente finalmente ha visto la luz después de meternos en un túnel de silencio a todos los españoles, ¿no? Soportar el... En directo, Jesús. Pendiente de nuestra democracia y por el avance. A lo largo de la mañana, pendientes de todas las reacciones y de la información, luego volvemos. He decidido seguir. Tremenda experiencia política. Y la consolidación de derechos y de libertades. Hemos seguido el minuto a minuto de esa comparecencia con Pilar Velasco. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, Jesús Maraña. Hola, buenos días. Estrella Morente, buenos días de nuevo. Hola, Fátima Iglesias. Uy, Moreno. Uy, Morente. En aras de esa España que el presidente cree y que dice que no existe. Pilar. Pues sí, de los dos escenarios, el contexto que ha descrito el presidente es el que apuntaba en la carta y sobre el que iba a tomar una decisión. Habla de un contexto de polarización fuerte, más allá
de partidos políticos o de ideología, decía, prácticas tóxicas, y así lo ha enmarcado. Yo me quedo con, lógicamente, el gran titular de que se queda, pero cuando ha dicho Pedro Sánchez es un punto y aparte. Veremos en qué se traduce el punto y aparte, porque yo sí coincido en que esto ha mutado de alguna manera. Y no sé en qué dirección. No sé si esta decisión de Pedro Sánchez ha podido fortalecer sus alianzas con los socios de investidura, que de alguna manera han percibido que, oye, o estás en un sitio o estás en otro, o avanzamos en una agenda de gobernabilidad como habíamos votado en el mes de noviembre, o esto es un despropósito, porque antes también de esa carta de Pedro Sánchez estábamos ante un Sumar haciendo oposición a Pedro Sánchez, un Esquerra dando una paliza dialéctica ahí ya en el Congreso, un Junts, que ya sabemos cómo estaba Junts. Entonces no sé si esto va a amalgamar a los socios de cara al futuro y también endurecer contundentemente la oposición del Partido Popular, que coincido en que va a decir que tenía razones. Y la agenda de regeneración democrática profunda sí señala de alguna manera que podría tener que ver con iniciativas legislativas o de gobierno. Bueno, ya les contábamos que esta mañana estaban en el Palacio de la Moncloa, desde luego el núcleo duro, digamos, que rodea al presidente del Gobierno, María Jesús Montero, Bolaños, Santos Cerdán. Escuchen esto. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes... Bueno, eso que han escuchado era el sonido que ha llegado desde el interior del Palacio de la Moncloa, justo cuando Sánchez ha confirmado que se quedaba. Sí, que demuestra básicamente que no tenía ni idea de lo que iba a pasar en los próximos minutos, y ahí está, que está. Deben dar en cada país de Europa para acabar con, o por lo menos frenar esa desinformación a la que estamos asistiendo todos los días en este país. Y ese proceso, efectivamente, desconocemos ahora mismo. ¿Cómo se traduce? ¿Vas a plantear 3 reformas de calado? ¿Alguna afecta a la Constitución? Porque necesitarías a la oposición. Jesús, pero ya termino, Federico. Simplemente, a mi juicio, después de lo que ha pasado, poner el foco en todo esto que estamos diciendo, a mí me parece que hay que tomárselo en serio. Es decir, que los demás también, es muy fácil decir, esto es una pirueta táctica y ya sabemos que no se iba a ir. Bueno, bien, puede usted tomárselo así, pero de lo que estamos hablando es del contenido que se plantea. Oiga, ¿usted qué opina de esto? ¿Cree que es necesario o no? ¿Cree que se puede seguir consintiendo que haya actuaciones? Decir que un juez admite algo que es inadmisible en su juzgado no es decir que la justicia española es bananera, ¿eh? No es lo mismo. Te digo cuál sería el primer paso. Mañana levantar el teléfono, llamar a Alberto Núñez Feijóo y decirle, vamos a reunirnos un momentito en la Moncloa y vamos a hablar de todo este escenario de crispación que estamos favoreciendo los dos por ambas partes. Y vamos a dejar fuera del ámbito de la discusión política a las familias de los líderes políticos. Sería estupendo. Porque aquí pero sería estupendo, sería maravilloso, no va a pasar. Que acudiera alguien a esa llamada. Sí, no, yo te aseguro que si se produce esa llamada, te puedo decir un paso lógico antes que ese, un paso que sería aquí lógico solamente hablamos de la familia de uno. Vamos a hablar de las familias de todos. Sí, cuando se quiera. ¿Vale? Sí. Vamos a hablar de las familias de todos. ¿Cómo se trata? Porque los bulos, las desinformaciones, etcétera, han afectado a las familias de otros también. Veníamos en la discusión anterior que hemos tenido, veníamos de estar de acuerdo en que la polarización no se produce sola. Lo que pasa es que se produce... Ni solamente por un lado. Ni solamente por un lado. Y que la tensión en las sesiones de control del Congreso... Yo no soy equidistante en eso. Y que las sesiones de control del Congreso no pueden llevar el cariz que tenían. Y que yo estoy de acuerdo con Jesús en que en la balanza está el ejemplo, reiteradamente decimos, de se ha nombrado a la mujer del líder de la oposición en sede parlamentaria, que a mí me parece mal. Tenemos ese ejemplo, pero es que tenemos el ejemplo del miércoles pasado por la mañana, cuando la portavoz que decidió el Partido Popular que saliera a valorar las diligencias abiertas en el entorno de Begoña Gómez, porque de momento no afectan a Begoña Gómez, se nombró a toda la familia, solo faltaban las hijas del presidente del Gobierno. A toda la familia, a toda la familia de Isabel Díaz Ayuso se ha nombrado todo el tiempo en sede parlamentaria también. A Jordi Sevilla, que no es sospechoso de ser precisamente del Partido Popular, le ha faltado ofrecer un pacto institucional al PP para poner fin a la crispación, incluyendo un código
código ético que regule las actividades de familiares de presidentes, también autonómicos y ministros y consejeros autonómicos. Déjame retomar ahí. Vayamos a esto. Déjame retomar ahí. Efectivamente, antes de que supiéramos la decisión, yo estaba diciendo que el Partido Popular estaba descolocado, porque ante una evidencia que es, estamos hablando de la polarización, lo que hizo el fin de semana, en lugar de recoger ese cable y decir efectivamente hay polarización y hay que hacer autocrítica por parte de todos, lo que hizo fue comparar a Sánchez con Franco, hablar de que antes de Pedro había democracia, después de Pedro no había democracia. Entonces, digo que está descolocado y termino el argumento, porque además la ciudadanía está cansada de escuchar ese tipo de argumentos. La ciudadanía lo que quiere es gestión de gobierno y gestión de oposición por ambas partes. Pero los insultos han sido bidireccionales. Quiero decir, a Feijóo se le ha llamado marrullero, fábrica de disparar bulos, se le ha llamado ilegítimo también, en fin, se le ha llamado también absolutamente de todo. Quiero decir, la polarización no empieza y acaba, en un partido político. La polarización se gesta, engorda y se dispara por la acción de varios además creo que nuestra responsabilidad como medios es pedirles que paren, además. Si me quieres seguir por ahí. Pero es evidente que a esta parte o a este anuncio le falta una segunda parte que será la que nos lleve a lo que el presidente considera abordar una regeneración. Eso significa que no se puede publicar nada de la esposa del presidente. ¿Pero otra segunda parte, Fátima? Es que tú... ya nos estamos poniendo... Vamos a ver, la campaña que decís de bulos, efectivamente ha habido algún bulo, igual que lo ha habido de la mujer del presidente Feijóo, pero ha habido otras informaciones que no son bulos. Y creo que meterlo todo en el mismo saco es profundamente Estoy de acuerdo, no se puede meter en el mismo saco ni las acusaciones ni lo que hacen los medios informaciones, con las acusaciones. Ni a todos los medios en el mismo saco.